que me olvidé. ¿Podrías resumir tu argumento en contra de la hipótesis de que vivimos en una realidad simulada? ¿Tiene algo en común con lo que conversábamos sobre el cálculo del fin del mundo? No, probablemente tenga que ver más con mi agnosticismo sobre la vida en el universo. Está vinculado con mantenerse agnóstico ante todas las posibilidades. A veces, el argumento de la realidad simulada se malinterpreta. Hay dos ideas distintas que necesitamos considerar. Una es la probabilidad de que vivimos en lo que se llama realidad base, es decir, que no estamos viviendo en una realidad simulada. Y otra cuestión que debemos considerar es la probabilidad de que esa tecnología sea viable, posible, y que eventualmente algún día la utilicemos. Aunque probablemente los cálculos son bastante similares entre sí, son probabilidades distintas. Así que en mi artículo escribí bastante sobre este argumento. Intenté resolver el problema. Hoy lo di en una clase de astroestadística. Es un caso de estudio interesante para trabajar en un cálculo bayesiano. La probabilidad bayesiana se basa en condiciones, y lo que inspiró este proyecto fue cuando oí a Musk decir que hay una probabilidad de 1,000 millones a 1 de que no vivamos en una simulación. Si sumara la condición bayesiana, tendría razón. Y esa condición depende de que eventualmente desarrollemos esa tecnología y decidamos utilizarla. Otra opción es que otra especie u otra civilización decida utilizarla. Esa es la condición. Y tienes que añadir eso porque esa condición no está garantizada. Entonces, en un marco bayesiano, lo haces explícito. Desde el punto de vista matemático, está explícito que eso es un condicional en tu ecuación. Y la otra cara de la moneda se encuentra en el trilema que Bostrom planteó originalmente. Son las opciones 1 y 2. La primera opción es que básicamente nunca desarrollas la capacidad de hacerlo, y la segunda opción es que nunca elijas ejecutarlo. Entonces agrupamos esas dos ideas en lo que llamamos un escenario de no simulación. Entonces tenemos un escenario de no simulación y otro de simulación. Luego, es imprescindible considerar cómo evaluar a priori y de manera agnóstica cuál es la probabilidad que tiene el modelo para esos dos escenarios. Es algo difícil de determinar y creo que la gente probablemente discutirá cómo se asignan esos antecedentes. En el artículo le asignamos 50-50, ya que esto aún no se ha demostrado. Y si bien no hay ningún tipo de pruebas de que esto sea técnicamente posible, tampoco las hay de que no lo sea, por eso ambas hipótesis tienen una probabilidad del 50%. En la hipótesis de la realidad simulada, tienes una realidad base establecida en la parte superior, así que incluso en la hipótesis simulada hay una probabilidad de que todavía vivas en la realidad base. Y hay una infinidad de universos debajo de eso que son todas realidades simuladas. Por lo tanto, si eso es cierto, tienes una probabilidad muy baja de estar en la realidad base. Pero, si eso no llegara a ser cierto, y nunca desarrollamos esa habilidad o decidimos no utilizarla jamás, tienes un 100% de probabilidad de vivir en la realidad base. Entonces se aplica la técnica de promedio bayesiano de modelos, en la que desarrollas las incertidumbres de ambos modelos para obtener una estimación final. Y a raíz de esa única realidad base que vive en el escenario simulado, lo calculas y descubres que siempre tiene que ser menos del 50%. La probabilidad de vivir en una realidad simulada frente a una base debe ser un poco inferior al 50%. Eso se reduce a esa declaración al comienzo, de darle un 50% de probabilidades. Por un lado, alguien que trabaja en inteligencia artificial podría decirme que está muy seguro de que esto sucederá solo extrapolando las tendencias actuales. Pero por otro lado, un estadístico me diría que le estoy dando demasiada importancia a la hipótesis de simulación, porque es un modelo intrínsecamente muy complicado, porque tienes toda una jerarquía de realidades dentro de realidades dentro de realidades. Es como en la película El Origen. Lo que quiero decir es que se necesitan cientos de miles de millones de parametrizaciones para describirlo, y según la navaja de Occam, descartaríamos los modelos complicados por ser menos favorecidos. Así que podrían argumentar que estoy siendo demasiado generoso al tener en cuenta este modelo. Pero quiero desarrollar las herramientas matemáticas que se necesitan para explorarlo. Al final, depende de ti decidir cuáles crees que deberían ser esas probabilidades del 50 y 50. Puedes usar mi fórmula para poner lo que quieras y obtener la respuesta. Yo uso 50-50. Déjame ver si entiendo. Ese primer razonamiento, en relación con las dos probabilidades sobre las cuales habla Bostrom, pienso que parece estar relacionado con la pregunta que hemos estado discutiendo, sobre cuántas oportunidades existen, cuántas civilizaciones inteligentes existen, que puedan construir simulaciones. Ujú. Pienso que son ideas que están
muy conectadas, porque si somos los únicos que estamos aquí y los únicos que pueden construir tales realidades, eso cambia las cosas. Sí, por supuesto. La simulación de parálisis tiene todo tipo de implicaciones como esa. Siempre me ha fascinado, como señaló Sean Carroll, una contradicción interesante con la hipótesis de la simulación que menciono en el artículo. Él señaló que en esta jerarquía de realidades que luego desarrollan sus propias inteligencias artificiales, o mejor dicho, sus simulaciones ancestrales dentro de las realidades, ellos desarrollan su propia capacidad para simular realidades. Y aparece esta jerarquía. Entonces, habrá una capa inferior, que se suele llamar realidad de desecho. Es como la peor capa, sería donde está lo más pixelado que existe. Porque cada capa tendrá menos poder computacional que la capa superior, ya que no solo estás simulando todo ese planeta, sino que también algo de eso se utiliza para las propias computadoras que son simuladas. Entonces, esa realidad de desecho, como se la ha denominado, es una realidad donde no se pueden producir simulaciones de ancestros, porque la fidelidad de la simulación no es suficiente. Desde su punto de vista, puede no ser obvio que el universo esté pixelado, pero nunca podrían manifestar esa capacidad. ¿Qué pasaría si están simulando constantemente? Porque para apreciar los límites de la fidelidad, tienes que tener un observador. Entonces, ¿qué pasa si siempre están simulando a un observador cada vez más tonto? Claro, Y si en esa realidad de desecho hay observadores que son muy tontos, supongamos que son los científicos más torpes del mundo, y aunque el universo esté pixelado, son demasiado limitados para poder percibirlo. Parece que el universo siempre debe tener incorporada una limitación en las capacidades cognitivas de los sistemas complejos que lo habitan. sí, pero en esa realidad surrealista, probablemente aún contarían con una capacidad computacional notablemente avanzada, y posiblemente podrían simular la formación galáctica y otras cosas impresionantes, pero estarían justo por debajo de la capacidad de crear una experiencia verdaderamente consciente y sensible en una computadora, por decirlo de alguna manera. Eso simplemente estaría fuera de su alcance. Y luego Carroll señala que si cuentas cuántas realidades debería haber, si esto es estadísticamente cierto, según la hipótesis de la simulación o el escenario de simulación, es más probable que te encuentres en la realidad de desecho, porque hay muchos más de ellos que en cualquiera de los niveles superiores. Entonces, eso establece una gran contradicción, porque estarías viviendo en una realidad que es inherentemente incapaz de producir simulaciones de ancestros. Y como habíamos dicho, la premisa del argumento era que las simulaciones de ancestros son posibles. Entonces, aparece la contradicción. Hay un dicho que dice que todos estamos viviendo en la cloaca, pero algunos de nosotros estamos mirando a las estrellas. Podría ser más cierto de lo que creemos. Aún tengo preguntas sobre física y computación que me interesa hacerte. De todas maneras, esta pregunta está más vinculada a la psicología práctica. ¿Cómo diseñar un mundo de realidad virtual que pueda rivalizar o incluso superar el atractivo de la realidad física? Y no estoy diciendo que tenga que ser necesariamente realista, pero sí igual o más cautivador que el mundo físico. Porque algo me dice que no es una cosa muy difícil de lograr a lo largo de la historia de la civilización humana. Porque ese tipo de simulación para mí es muy interesante y parece ser algo posible en los próximos 100 años. Me refiero al hecho de que se invente un mundo digital en donde todos queramos vivir. Y no simplemente visitándolo de a ratos, sino que te tratarían como una especie de loco si no vivieras ahí. Se transformaría en algo obligatorio, porque no sería seguro vivir fuera del mundo virtual. Me parece interesante la idea de cómo construir eso, desde la perspectiva de la ingeniería. Y lo digo como amante de los videojuegos. Uno cree que puede crear mundos increíbles y quedarse en esos lugares. Pero pienso que eso sería algo diferente. Me refiero a la creación de una simulación de muy alta resolución y fidelidad física. Pero si ese mundo dentro de un videojuego fuera tan consistente como la física de nuestra realidad, podríamos tener a nuestros propios científicos allí, tratando de entender el aspecto físico de ese mundo. Y tal vez, eventualmente olvidarían todo. Si pasaran allí suficiente tiempo, podrían olvidar sus orígenes y asumir que esta es su única realidad. Especialmente los que nacieron hace poco. Y sobre todo los que están naciendo ahora.
Pero incluso si tenías unos 8 años o algo así, cuando comenzaste a usar un casco de realidad virtual. Sí, o podrían borrarte la memoria al ingresar. También podría estar relacionado con el tema de Neuralink y cómo mantenernos al día con la inteligencia artificial en nuestro mundo. Si quisieras aumentar tu inteligencia, quizás una forma de competir y uno de los motivos para ingresar a esta realidad virtual sería rivalizar intelectualmente con las inteligencias artificiales, lo que te permitiría aumentar tu realidad de manera trivial si tu cerebro fuera artificial. Uno de los escepticismos que tengo sobre eso es si no es más una cuestión filosófica. Si hicieran una carga de tu mente, ¿cuánto de eso serías tú? ¿Eres solo una copia de tus recuerdos que piensa que realmente eres tú? ¿O en realidad es una transferencia de tu corriente de conciencia a esa nueva realidad? Y además creo que ah, y es casi como el dispositivo de teletransportación en Star Trek. Pero con la teletransportación cuántica puedes demostrar de manera rigurosa que mientras todos los números cuánticos se dupliquen al transferirse, asegurando que cada propiedad y característica cuántica se conserve, desde la perspectiva del universo en todos los aspectos, en realidad, es muy difícil distinguir de lo que estaba allí antes. Por eso, en principio, serías tú en todo el sentido de tu ser, en lugar de crear un clon duplicado y cargar recuerdos en ese cuerpo humano o en una computadora. Lo cual seguramente sería una discontinuación de esa experiencia consciente debido al hecho de que la has multiplicado. Por eso, yo tendría dudas sobre hacerlo, porque en realidad lo vería principalmente como una especie de suicidio. Y si existen algunos dobles de mí con inteligencia artificial que persisten en este mundo, entonces no será realmente mi experiencia. Eres como el típico humano del siglo XX, que tiene una profunda conexión con esta manifestación única de su mente y de su cuerpo. Qué tontos eran los humanos que solían tener teléfonos de disco. Y otras cosas sin sentido.